Las madres sabemos convertir las plazas. En la Radio Caput, los miércoles lo convertimos en jueves. Con la pandemia, mi cocina se convirtió en la plaza. Como Amado no puede salir, convertimos la casa de Amado en la casa de las madres. Por eso estamos aquí. Porque le vamos a entregar el pañuelo. Ya hacía mucho que teníamos preparado esto. Iba a ser cuando estaba en la cárcel. Después, cuando salió, pensamos que había que esperar. Pero llegó un momento difícil. Y para nosotros es muy importante entregar el pañuelo a determinadas personas, compañeros, personalidades. Este pañuelo nació con mucha fuerza. Es un pañuelo que peleó siempre por las causas más justas. El pañuelo cruzó océanos. El pañuelo se quedó en las cárceles acompañando a los presos. Hizo ayunos. Tomó casas de gobierno, bolsas de comercio. Tomó la catedral. Muchas veces acompañó a los pibes en las cárceles, hasta que lográbamos sacarlos. Y también cruzó el océano para ir a otras cárceles, hablar con mujeres que cruzaban los mares y no tenían tampoco ahí donde estar, y las ponían presas. Entonces nos llamaron a nosotros, y ahí fue el pañuelo. Este pañuelo participó en guerras, en la guerra de Yugoslavia, desafiando las bombas. El pañuelo nunca fue a un refugio, acompañó a las mujeres. Este pañuelo fue a Irak, a ver cuán cierto era lo que hablaban de Saddam Hussein. Si era tan malo como ellos decían, o tenía un país maravilloso, educado, preparado, formado. Después que lo mataron se dieron cuenta que no tenía la bomba atómica y que no era tan malo. Pero ahí estuvo el pañuelo. Y vino y contó. Pero pocos le creyeron. Y el pañuelo estuvo con los sin tierra. Sí, con los sin tierra. Tomando un pedazo de tierra para los que menos tienen. Una cosa maravillosa. Y ahí estuvo el pañuelo. Una semana. Compartiendo lo bueno y lo malo. El pañuelo tiene un sentido de justicia, un sentido de solidaridad, un sentido de lealtad, lealtad en lo político. El pañuelo es atrevido, a veces es heroico. Enfrentó a los militares, a los policías dentro y fuera de las comisarías. Y enfrentó a muchísimos políticos que se dicen compañeros y no son nada. Hemos entregado el pañuelo a muchísimas personalidades, personas y compañeros. Desde el Papa Francisco hasta Pablo Yonto, el queridísimo compañero nuestro, algunos ministros, a un cantante como Víctor Heredia. No son muchos, pero siempre fueron muy bien elegidos. No se lo dimos a cualquiera, ni lo tiramos arriba de un escenario pintado. No, ni lo ponemos arriba del cajón de un muerto, tampoco. Porque el pañuelo tiene que ver con la vida, no con la muerte. Tiene que ver con la libertad, no con la prisión. Tiene que ver con la democracia, no como una parodia de la democracia. Y sobre todo tiene que ver con el amor que este pañuelo significa cada vez que las madres nos ponemos en la cabeza. Cada vez que yo me pongo este pañuelo y lo ato, siento que es el abrazo de mis hijos y de mis hijas. Por eso, con esta injusticia que están cometiendo con Amado,
me parecía que era importante darle este pañuelo, que es capaz de tantas cosas. En un momento donde hay una Suprema Corte que da vergüenza, corruptos, sucios, ladrones, asesinos, sí, también asesinos, porque todo lo que pasa y se matan gente, ellos siempre están a favor del que mata, siempre están a favor del que pone en prisión a la gente, porque lo único que cuidan son sus bienes, que son bastantes, porque ellos no pagan impuestos, porque ellos se quedan hasta que quieren. Nosotros cuando nos jubilamos, las mujeres de 60 años fuera, te guste o no te guste. Ellos se siguen quedando porque así siguen cobrando y siguen teniendo privilegios. El de no pagar impuestos es uno, el de quedarse con mucha plata de nosotros, que le dan para limpieza, para no sé cuántas cosas, el otro día me explicaron. Ellos se la guardan, tienen millones y millones y millones guardados, con nuestro esfuerzo. Esta Suprema Corte es una vergüenza. Por eso, este pañuelo ojalá sirva, ojalá tenga el sentido que las madres le queremos dar, porque el mundo entero se va a enterar hoy que en nuestra patria, en este día, las madres, no queremos conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque se violan todo el tiempo en muchas partes del mundo y hoy se violan aquí, en esta casa con Amal. Por eso está el pañuelo, para impedir que se sigan violando los derechos humanos. Por eso, señor presidente, me dirijo a usted, porque como usted siempre habla en su nombre, dice yo, nunca dice nosotros, entonces no quiero que se enoje, pero me voy a dirigir a usted. Hace mucho tiempo que esperamos, y cuando yo lo vi, le dije qué iba a hacer con la Suprema Corte, qué iba a hacer con este modelo tan horrible, ¿no? ¿Qué significa el Poder Judicial? Poder Judicial tiene un nombre de reinado, ¿bien? Tribunales es un palacio y ellos son los reyes y nosotros los súbditos, pero también los pueblos nos cansamos, también los pueblos nos cansamos de ser súbditos. Por eso le hablo a usted, señor presidente. ¿Cuánto vamos a tener que esperar? Porque usted es una persona muy buena, yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, pero no le voy a perdonar o no le voy a bancar algunas cosas que usted hace. Yo creo que usted es muy bueno, sabe mucho, hace muchas cosas, pero cuando uno toma un país como este, con tantos problemas, tan endeudado, que eso todavía lo vamos a hablar, no es para hablarlo hoy. Y después nos agarró la pandemia, no sabemos cuál pandemia es peor, si los macristas o el virus. Porque el virus con una vacuna se va, pero los macristas con una vacuna no se van. Los macristas son nuestros enemigos y usted los quiere tratar como compañeros o como opositores, no. Entonces, desde aquí quiero decirle que para dirigir o llevar adelante esta patria, que es como un barco en el medio de una tormenta, no solo hace falta ser bueno y haber ido a la universidad y haber estudiado y haberle enseñado a otros jóvenes qué es el derecho. ¿Cuántas veces les habrá enseñado qué es el derecho? Y el derecho ahora está torcido, completamente torcido. Por eso le hablo a usted. No se enoje, porque usted es una persona buena, pero para esto que nos está pasando, no solo hace falta ser bueno y haber estudiado y haber hecho un montón de cosas. Hace falta un poco de coraje o mucho coraje y estar permanentemente poniendo el oído donde hay que ponerlo. Usted escucha muchos cantos de sirenas porque dice que hay que escuchar a todos. Si hay que escuchar a todos, ¿por qué no nos escucha a nosotros? Si hay que escuchar a los gordos de la CGT, ¿por qué no nos escucha a nosotros? Si hay que escuchar a los Vicentín, ¿por qué no nos escucha a nosotros? Si hay que escuchar a la Suprema Corte, ¿por qué no nos escucha a nosotros? Si no hay que ponerlo preso a Macri, ¿por qué nos tienen que poner presos a nosotros? ¿Por qué estamos perdonando tantos delitos? Por eso le hablo a usted, señor presidente. No se vaya a enojar, porque no es un día para enojarse.
Pero hace falta mucho coraje, además de toda la sabiduría. La sabiduría tiene que ir acompañada de coraje, de rebeldía y de mirar un poco más abajo. Si no, es como el espejito de Blancanieves. Todas las mañanas usted se levanta y le pregunta quién es más lindo. No, señor presidente, el espejito lo va a engañar. Pregúntenos a nosotros, pregúntenos a nosotros. Por eso, este pañuelo, que hizo tantas cosas, que cruzó tantos mares y tantos océanos y tantas montañas, y acompañó a tanta gente, hoy se lo vamos a dar a Amado, para que el mundo entero se entere que en este país todavía se violan los derechos humanos, y se violan mal. No te puedo abrazar, no te puedo dar un beso, No. pero lo puedes sentir. Bueno, tenés la palabra. Por supuesto que es un momento de una emoción y alegría muy fuerte, pero claro, lo que nos enseñó Eve también es que la emoción y la alegría no pueden tapar hablar de las injusticias, hablar de lo que pasa. Y por supuesto no hacerlo ni con bronca ni con enojo. Hacerlo simplemente con razón y compartiendo. Nosotros vivimos en un mundo muy desigual y entonces Argentina no es ajena. Argentina es una sociedad plagada de antagonismos. Porque claro, vivimos en un mundo en donde el sentido común es el sentido de la clase dominante impregnando a través del sistema de medios, de gran parte del sistema educativo. Y entonces pareciera que tenemos que aceptar las desigualdades y callarnos la boca. Pareciera que teníamos que aceptar cuando el Estado se ocupa de los que más tienen y abandona a los que menos tienen. Y claro, charlando muchas veces con Eve, con las madres, con nuestras queridas madres, también entendimos que la lucha de sus hijos, que fueron víctimas del terrorismo de Estado, pero no fueron víctimas de sus ideas, tenían mucho orgullo y mucha fortaleza y mucho compromiso para pelear, para gritar, para querer cambiar el mundo. Y me parece que, claro, como ellos no nos lo pudieron contar, porque nuestra democracia empezó débil porque le faltaban 30.000, entre otras cosas. Faltaban 30.000, no elegidos al azar, sino 30.000 militantes. Y nos perdimos esa memoria histórica, pero claro, las madres la recuperaron. Y la recuperaron de la mejor manera, con constancia, con perseverancia, sin claudicar, diciendo lo que tenían que decir, estando donde tenían que estar. Y ese me parece que es el legado que recogió Néstor Kirchner, que recogió Cristina Fernández de Kirchner, con tantas medidas, ¿no? Porque quieren decir que Néstor Kirchner era el hombre que era hábil para manejar el presupuesto y los superávits, y Néstor Kirchner era mucho más que eso. Me parece que eso es bajarle mucho el precio a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue el hombre que logró que se pusieran en marcha los juicios que estaban detenidos. Néstor Kirchner fue el hombre que bajó el cuadro de Videla. Néstor Kirchner fue el hombre que le dijo no al imperio en Mar del Plata, que le dijo no al ALCA, no a Bush, con otros compañeros. Pero Néstor Kirchner también fue el hombre que denunció lo que sucedía con la Corte Suprema. Como creo que leímos ayer en la carta que Cristina puso a disposición del pueblo, como hemos escuchado tantas veces de Eve cuando hizo encuentros de hermanas y hermanos frente al Palacio de Tribunales, al Palacio de Tribunales. Y me parece que lamentablemente nuestra justicia está demasiado atravesada
por eso que llaman lawfare, y que es ni más ni menos que la utilización de la justicia a favor de los más poderosos, de los poderes concentrados, de aquellos que les molesta cuando hay luchadoras, cuando hay algunos que formamos parte de gobiernos que intentan cambiar las cosas. Sí, intentamos cambiar las cosas. Intentamos que quienes tenían más tengan menos y que tenían menos tengan más. Y esto no se hace sin jugarse. Esto no se hace sin decir lo que uno piensa y no se hace corriendo el cuerpo. Por eso yo siempre digo, no me arrepiento de nada que hice y de nada que no hice porque no correspondía. Y por eso tienen que inventar todas estas causas amañadas, por eso tienen que comprar testigos, por eso tienen que comprar imputados, por eso han tenido que usar a los servicios de inteligencia, por eso han tenido que espiar en las cárceles, por eso han tenido que perseguir, por eso las tapas de los diarios. Miren, Macri fue el jefe de una organización criminal. Saquemos el tema de la corrupción estructural de Macri, con las tarifas, con la tasa de interés, con los peajes, porque en la Argentina, tanto que les gusta hablar de canaletas, yo me acuerdo de Sanz, ¿no? Cuando decía que la plata de la UH se iba por la canaleta de no sé qué, en una declaración que era racista, machista, patriarcal. En la Argentina, Macri inventó dos canaletas, la de las tarifas de los servicios públicos y la de la tasa de interés. Y eso fue todo convalidado por nuestro sistema de justicia. Nadie alzó la voz para decir que las tarifas de los servicios públicos destruyeron la vida de nuestras familias y también destruyeron el entramado productivo de la Argentina. Entonces, claro, cada vez menos trabajo, cada vez menos salarios, cada vez menos jubilaciones. Todo eso fue convalidado. También fue convalidado que Argentina fuera el peor país del mundo en el endeudamiento con el FMI. No uno de los peores, el peor en la historia. Y eso fue convalidado por nuestro sistema de justicia. Entonces, está claro que el sistema de administración de leyes está muy lejos de tener que ver con la justicia. Está claro que defiende los privilegios de los más poderosos y sus propios privilegios muchas veces también. También es esto. Porque fíjense, ¿no? No se pudieron dignar revisar mi causa. La convalidaron sin mirarla. Quizá porque no haya ningún penalista en la corte hoy. Quizá porque la suerte estaba sellada desde el año 2012. Pero sí para 3 señores que hacen de jueces habilitaron el persaltum. Fíjense qué distinto, ¿no? Qué corrida a la venda de la justicia. Parece que destaparon un ojo para que le haga un guiño a alguien. 3 jueces que ni siquiera aceptaron lo que marca la Constitución, porque además de 10 pliegos que el presidente de la Nación envió al Congreso, cumpliendo con lo que dice la Constitución, y el Congreso recibió cumpliendo con lo que dice la Constitución, y los invitó a las audiencias, 7 fueron, solamente 3 no fueron. Los 3 que no podían explicar de ninguna manera su accionar. Los 3 que no podían explicar de ninguna manera su accionar. Yo fui sometido a una parodia de juicio oral y sentencia para convalidar una sentencia mediática. Y el presidente del tribunal le cobró a Macri con un ascenso a la Cámara Federal. El señor Bertuzzi lo deslizó en los medios de comunicación y lo estuvimos leyendo los 15 días anteriores a la sentencia. Que a partir de haberme condenado y puesto preso el mismo día, iba a pasar a ser, como premio de Macri, camarista federal. Y así fue. Así fue. Y de esto hablamos cuando hablamos de la República. Que alguien explique al pueblo
en dónde de la Constitución o en qué ley está la mesa judicial que armó Macri. Porque ellos hablaban de la independencia de poderes. Sin embargo, en el Ministerio de Justicia de Canavano funcionaba una mesa judicial que salía en todos los diarios. Todos los días explicaban cómo iban a presionar o articular a tal juez o tal fiscal para conseguir tal o cual fallo de la justicia. Eso no está en la Constitución. Eso no está en ninguna ley. Supuestamente hablaban de la independencia judicial y al mismo tiempo armaban la mesa judicial para condicionarla. Y Macri decía a qué jueces le gustaban y qué jueces no. Eso fue la independencia judicial. Esa organización criminal que comandó Macri para perseguir, para amedrentar, para escuchar, en algún sentido sigue funcionando. Y por supuesto que en la Argentina hay presas y presos políticos. Presas y presos políticos del lawfare. Un lawfare que hemos visto en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, pero también en Argentina, que viene funcionando de antes de Macri. Que ha habido un embajador de Estados Unidos que dijo que venía a la Argentina a acomodar la justicia. ¿Me escuchan? Hubo un embajador de Estados Unidos que dijo que venía a Argentina a acomodar la justicia. ¿Acomodarla para quién? Y hubo juezas y jueces que se sacaron fotos con ese embajador. Hubo juezas y jueces que se sacaron fotos con el juez Moro, que vale la pena entender lo que hizo porque vale la pena entender lo que es el lawfare. El juez Moro metió preso a Lula sin pruebas, reconociendo que no tenía pruebas. Y metiéndolo preso a Lula le permitió a Bolsonaro que ganara la elección. Claro, como no se privan de nada, una vez que Bolsonaro ganó la elección, el juez Moro fue ministro de Lula. Piedra libre para el lawfare. En la provincia de Jujuy, nuestra querida provincia de Jujuy, que es la peor postal de Argentina, porque en la provincia de Jujuy está presa Milagro Sala, pero está impune Blaquier, cuya empresa produjo la noche del apagón. En esa provincia hubo legisladores que votaron un aumento del número de la Corte de Jujuy. ¿Saben una cosa? Cuando dejaron de ser legisladores, pasaron a formar parte de la Corte que ellos mismos habían empleado. Piedra libre para el lawfare en la provincia de Jujuy. Y todo esto tiene que ver con la vida diaria de nuestro pueblo. Tiene que ver con el endeudamiento, tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, tiene que ver con arrinconar a la política, tiene que ver con que nadie se anime a tomar el legado de nuestras madres, tiene que ver con que la política deje de hacer política y solo pase a administrar, tiene que ver con que los empresarios sean los que mandan y el pueblo acepte callado. Y esto solo lo va a resolver la política. Es impensado que quienes pusieron en marcha y avalaron el lawfare lo resuelvan. Solamente la política lo va a resolver. Y hoy en la Argentina tenemos la fortaleza y la esperanza de un pueblo que eligió un gobierno nacional y popular. Y es ese gobierno el que tiene que resolver el problema del lawfare. No el problema de Amado, de ninguna manera. Yo ya estoy. No es una cuestión de personas. Yo voy a hacer una anécdota más en la historia. Lo que importa es lo que le pasa al pueblo. Y nosotros vivimos en una democracia condicionada por el lawfare. Vivimos en una democracia donde los fallos judiciales
son anticipados o diseñados desde las tapas de algunos medios. Vivimos en una democracia donde el problema del endeudamiento y el problema de las tarifas, la justicia se pone la venda o el parche, vaya Dios a saber. Y me parece muy importante que el gobierno pueda terminar con esta situación. Un gobierno que tiene su base de acompañamiento intacta. Lo vimos el 17 de octubre. El 17 de octubre el pueblo salió a la calle, aún en una situación muy difícil, pero salió con respeto, con cuidado y con conceptos. Cada uno y cada uno de los que salió sabía perfectamente por qué estaba y así quedó registrado en los medios de comunicación. Salió a decirle a aquellos que decían que el pueblo había perdido la calle que eso era mentira, que no lo digan nunca más. Y salió a decirle al gobierno, acá estamos, aún en las situaciones tan difíciles, el presidente tiene la base de acompañamiento intacta. Y eso va a ser cada vez más potente en la medida que el gobierno vaya consolidando el rumbo que trazó en la campaña y en el discurso público. El pueblo argentino tiene mucha esperanza y mucha fe. No tiene ilusión, tiene esperanza y fe. Y eso está intacto. Así que recibir esto es motivo de una enorme alegría y un enorme orgullo y una enorme satisfacción. Te lo mereces, amado. Y Las madres somos muy pretenciosas y miramos mucho lo que hacemos. Vos lo sabés. Para tus hijos también. Sobre todo para mis hijos y para Mónica. Para Moni, que peleó mucho, que está ahí, mirándolo. Y para todas las compañeras y compañeros que son presos políticos. Y sobre todo para Cristina, que es la principal perseguida política de la República Argentina, aún siendo vicepresidenta de la Nación. Una de las primeras que recibió el pañuelo, Cristina. Tengo una foto hermosa con ella. Se lo recontra merece. Y también Eve me enseñó algo, que nosotros tenemos que ser serios pero no solemnes. Que estamos dispuestos a estudiar, a entender, a caminar, a patear, a llevar adelante acciones de gobierno con mucha seriedad, pero con mucha alegría, porque no podemos confundir los instrumentos con los objetivos. Y nosotros seguimos teniendo solamente un objetivo, el amor y la igualdad. Y para lograr eso necesitamos construir una patria libre, justa y soberana, y estoy seguro que lo vamos a hacer. No importan los tiempos nuestros, importan los tiempos de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Eve, muchísimas gracias a las madres, queridas compañeras y compañeros, fuerte, en paz, con compromiso y con mucha alegría.